Bien, hola, bienvenidos. Bueno, gracias para Academia Jurnals por la consideración y por aceptar nuestra ponencia resultado de un trabajo de investigación conjunta entre los integrantes del cuerpo académico de Estudios en Comunicación e Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana. En este caso, traemos un tema, resultado de una investigación acerca de las prácticas de uso de la tecnología en grupos de educación secundaria. ¿Okay? Si, con el permiso de ustedes, les comparto pantalla. Bien. Mi nombre es Juan José Domínguez Panamá, discúlpenme ustedes, e inicio con la presentación, básicamente. Bien, el tema propuesto es el uso de las TICs o el uso de las tecnologías de información y comunicación en el aula para eficientar la enseñanza secundaria. Este tema fue recibido con la clave CRIS 107. Y los integrantes en este caso que conformamos este grupo, esta presentación es la doctora María del Pilar Anaya, Rosy Lorena Laurencio Mesa, el servidor, el maestro Alfredo Reyes y el maestro Carlos Eduardo Anaya. ¿Vale? Bien. Como introducción al tema que estamos planteando, bueno, el paradigma tecnológico del uso de las tecnologías y la apropiación al esquema educativo a nivel mundial, pues lo planteamos como una paradoja, ¿no? La paradoja que tiene a cómo está planteado en estos países donde el desarrollo tecnológico y por ende el desarrollo económico y educativo es sumamente elevado. Bueno, entonces se plantea como una normalidad la entrada y la adaptación constante y continua de la tecnología y de los avances tecnológicos a la educación. Sin embargo, en México específicamente y particularmente en las zonas rurales, y creo que es una constante que se reproduce en las regiones de Latinoamérica y de algunas regiones de Sudáfrica y la India, quiero pensar, este paradigma tecnológico se vuelve una utopía. Es decir, lo que es real y normal y cotidiano en estas grandes regiones desarrolladas principalmente, termina siendo algo inusual e imposible prácticamente de llevarse a cabo en economías emergentes, máxime si se trata de regiones eh, marginadas o de zonas rurales, como es el caso de nuestra presentación. La realidad, en todo caso, en estos esquemas de enseñanza-aprendizaje en las escuelas rurales de México, pues termina viéndose atropellada, ¿no? Por estos esquemas donde se obliga y se somete a plantear los esquemas educativos desde la perspectiva tecnológica. Sin embargo, como vemos en la fotografía, la infraestructura del plantel o el salón, el aula propiamente, carece absolutamente de los insumos mínimos de conectividad. Ya no llamemos proyector, ya no digamos un clima. Ni siquiera tienen luz eléctrica, ni siquiera tienen un esquema de seguridad, ni un esquema que plantee un estándar de comodidad para que garantice el aprendizaje, bueno, etcétera. Los esquemas marginados de educación sobre los que trabaja la educación básica y la educación secundaria específicamente en México dejan mucho que desear. A partir de ahí, entonces, de estos dos esquemas, planteamos nosotros nuestra investigación, que es identificar las maneras en las que los grupos escolares, estos grupos escolares de zonas marginadas, usan la tecnología para el aprendizaje específicamente. Y bueno, para ello, la estrategia metodológica planteada es a través del método cuantitativo, a través de la encuesta. La encuesta planteada se utilizó o se llevó a cabo a partir de una muestra de 60 estudiantes, ya que la población
total de alumnos de este plantel es de 950 aproximadamente. Entonces, viene siendo una muestra representativa y en este caso hablamos quizás un poco más del centro educativo, que es una escuela ubicada en una zona marginada del estado de Veracruz, en uno de los municipios de Córdoba, en una de las colonias llamadas Lomas de Huilango. Entonces, quienes tienen el contexto geográfico ubicarán que es una zona de amplia marginalidad y también sometida a muchos, a un contexto, perdón, a un contexto de suma inseguridad, de mucha violencia y constante inestabilidad social, vamos a llamarle así. Bueno, en cuanto al muestreo, de estos 60 estudiantes, 34 son mujeres, 26 son hombres y bueno, hay una constante también de estos alumnos o de estos estudiantes y es que son de la periferia de esta colonia y algunos viven incluso más lejos y se trasladan durante kilómetros para llegar a este centro educativo, ¿no? Básicamente. Bien, sobre la misma encuesta, la encuesta tuvo la finalidad de analizar la percepción, como ya les planteaba, en cuanto al uso de las tecnologías, a cómo es que estos estudiantes incorporan la tecnología de comunicación dentro del aula y cómo es utilizada y llevada a la práctica en los esquemas de enseñanza dentro de este mismo espacio. Para ello, entonces, las dimensiones del estudio fueron conocimiento sobre las tecnologías de información y comunicación en Internet, el Internet en horas de clase como segunda dimensión de 4, las tecnologías en la vida cotidiana, cómo estos chicos se apropian y cuáles son las prácticas que tienen de esa apropiación de las tecnologías en su vida cotidiana y finalmente cómo el Internet tiene cierto sentido y ciertas prácticas de uso dentro de casa. ¿Okay? La parte operativa de la encuesta es a través de una escala de Likert que variaba obviamente de acuerdo con la dimensión y también cubría los grados de conocimiento, de frecuencia de uso y de aceptación. En total el instrumento consta de 89 ítems. Bien, el resultado de dicha aplicación de la encuesta muestra, mejor dicho, una serie de resultados que nosotros concentramos numéricamente aquí en esta tabla y digo por cuestiones de tiempo y de practicidad también, no las desglosamos, nos vamos con los resultados más altos y con los resultados más bajos de la misma y entonces a partir de ahí empezamos a identificar los siguientes resultados. ¿Cuáles son estos resultados? ¿Cuáles son estas conclusiones? Bueno, si me permitiesen, el 80% de estos estudiantes, es decir, 48, acuden a un sitio público para acceder a Internet, ya que por cuestiones sobre todo cuestiones de carencias económicas, no se cuenta muchas veces con un equipo de cómputo en casa, o si se cuenta con este equipo de cómputo, carece entonces de conexión a Internet. Entonces hay muchas variables ahí que determinan el alto número de estudiantes que van a un cibercafé a buscar una conexión. Y esta práctica se da comúnmente 2 veces por semana. De ahí el 62%, es decir, 37 estudiantes, lo hacen desde sus casas 2 o más veces por semana. Quizás también hay un asunto ahí de cuestiones de comodidad, de seguridad, de distancia, ¿no? De espacio personal que quizás no hay en casa, en fin. Por otro lado, el 32% de los alumnos acuden a realizar una conexión 2 o más veces por semana en casa de algún familiar. Y bueno, también eso en cuanto a las respuestas con mayores frecuencias. Las respuestas con menores frecuencias fueron la que 11 alumnos, es decir, el 18%, se conectan en una biblioteca pública o en un parque
al menos 5 alumnos lo hacen también 2 veces por semana. Podemos llegar a una conclusión general. Digo, el resultado es inmenso. Los datos que arrojó la encuesta son sumamente enriquecedores y dejan, muestran, mejor dicho, muchos indicadores que, repito, por cuestiones de tiempo y de practicidad, terminan siendo cortos y termina uno restándole muchísima importancia, ¿no?, al resultado de esta investigación, que pudiera parecer temas tan comunes, tan simples, tan básicos quizás, pero realmente dejan mucho que desear, ¿no? Perdón, muestran mucho, también dejan mucho que desear, pero muestran mucho de lo que puede surgir de un caso de estudio y cómo esos casos de estudio muy particulares pueden empezar a tener ecos y se replican en otros escenarios y en otros contextos. Y bueno, básicamente a la conclusión general a la que llegó esta investigación es que los jóvenes de entre 11 y 13 años de edad hacen uso de Internet de una manera muy frecuente. El uso del Internet y sobre todo a través de celulares, curioso por el rango de edad, forma parte de sus vidas, pero solo lo utilizan como un mecanismo de dispersión o de distracción, y esto a partir del uso de redes sociales. Sin embargo, no hay un empleo tanto del celular como de la computadora para su uso en sus esquemas de enseñanza, en sus esquemas de aprendizaje. Es decir, eh, muy distante, muy lejano del dominio a la perfección que se tiene de las redes sociales, el dominio de programas de Office o la paquetería de Office más comercialmente, se carece de ese conocimiento, ¿no?, de los programas del procesador de texto, del uso del programa para hacer diapositivas, para hacer presentaciones, ya no se diga una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, es abismal el resultado, porque por un lado hay un dominio casi natural de uso de las redes sociales, es decir, sí hay una apropiación de la tecnología, pero lo que hace falta es ampliar el sentido, ¿no?, de que la tecnología, además de entretener e informar, puede ser una herramienta de uso efectivo para un aprendizaje, ¿no? Entonces, se concluye que los alumnos no tienen esa habilidad desarrollada. Sí hay una apropiación, pero no hay una habilidad de uso de la herramienta como tal, ¿no? Entonces, básicamente, ese es nuestro pequeño aporte en este caso de la investigación. Les dejo mis datos por si hay mayor interés en cuanto a la investigación. Reitero, el espacio y la forma deja mucho que desear. Sin embargo, en el el texto extenso que está dentro de la presentación tiene esa riqueza de la información. Entonces yo los invito cordialmente a revisar el texto de la ponencia como tal, el texto que acompaña esta presentación, y, y la duda que surja o el interés que surjan también, estamos en la mayor disposición de colaborar pues, de ampliar este ejercicio de la investigación. Entonces, les agradezco mucho la atención y el tiempo, la disposición. Gracias.